Muy buen día, chicos, para todos los que se van conectando. Eh, Vamos a esperar unos 2 minuticos y en 2 minuticos ya damos inicio, ¿vale? La sesión de hoy. Sí, esta es la clase de contabilidad, Esteban. Bueno, pues hoy veo bastantes conectados. Muy buen día para todos. Voy a hacer una pequeña confirmación de la lista porque veo como muchos y me inquieta un poco lo que me dice Sebastián, que en las listas aparecía en el que en el horario aparecía con la profe Jenny, pero bueno, ya vamos a ver. Porque tengo, y aprovechamos y arrancamos llamando lista, no, si es coherente, porque pues tengo 14 estudiantes acá en mi lista, lo que pasa es que ha aumentado desde la última sesión. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos dando inicio. Primero que nada, pues muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Para los que llegan esta semanita, pues me presento. Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Alejandro Peña Cubides. Soy contador público. eh, y bueno, pues y los voy a acompañar en esta materia de contabilidad general. Yo les contaba hace 8 días a sus compañeros, y ahorita pues voy a llamar lista. Esperen que, bueno, voy a arrancar llamando lista para que ustedes pues sepan quiénes están y voy a aclarar algunas dudas y arrancamos ya pues con nuestra clase, ¿vale? Entonces, bueno, primero que nada, eh, voy a llamar lista para verificar si todos los que están aquí pues son los que deberían de estar acá, ¿vale? Entonces, Adriana Sofía, Presente. gracias Adriana. Luis Fernando, Presente. gracias Luis. Sebastián Felipe, Presente. listo Sebastián. Listo. Carol Dayan, Presente, profe. Carol. Yuri Andrea, Brian Steven, bueno. Andrés Felipe Fuentes, Presente. listo Andrés. Dylan Javier, Presente, profe. listo Dylan. Juan Pablo, bueno. Daniel Camilo, bueno. Steven Rojas,
Jenny Daniela y Natalia Vargas. Esos son los compañeros que tenemos. Presente. Ah, bueno, que yo tengo, Profe, dime. qué pena contigo. Es que mi compañera Yuri es que va para la empresa y va conduciendo. Entonces me dijo que mi esposo me decía que ahí estaba conectada. Ah, bueno, bien, Entonces alcancé a responderla. listo. Entonces, bueno, pues en ese entendido, creo que pues era para validar también pues la asistencia y que efectivamente pues todos estuvieran allí. Ah, bueno, por acá me dicen que no les deja activar el audio. Eh, Catherine no están listas. Catherine Barbosa. Profe, yo tampoco. ¿Quién es? Yo tampoco, qué pena. Juan Villalobos. Juan. Y yo, Listo. profe. ¿Y yo quién? Perdón. Sergio Chaparro. No estoy con su merced la clase pasada. Ah, bueno, entonces ese temita nos toca, por favor, nosotros tenemos un grupo, pues el decano dijo que lo iba a revisar, pero por lo visto no lo ha actualizado. Entonces me gustaría quien me puede compartir el enlace del grupo de WhatsApp para que por favor pues allí todos coloquen los que hacen falta en la lista. Con eso yo le pregunto pues al decano a ver cómo nos puede colaborar con el tema. Bueno, entonces voy a desactivar bueno, ya tenía la cámara desactivada. Entonces, bueno, vamos a entrar como tal hoy en materia. Entonces, como yo les decía, pues la clase pasada, nosotros vamos a ver pues algunos aspectos relevantes que vienen asociados pues con todo el tema de contabilidad, ¿listo? Hablábamos en hace 8 días, pues la importancia que esta tenía pues en varios aspectos o en varios temas o en varios programas más bien, eh, que tienen que ver pues con temas contables, ya sean, aquí veo pues compañeros que están estudiando gestión empresarial, están estudiando gastronomía y otros que están estudiando sistema. Entonces voy a hacer un breve recuento de lo que nosotros indicamos que íbamos a trabajar en esta clase y arrancamos, ¿vale? Entonces, pues lo primero que nosotros vamos a ver, y de acuerdo al syllabus, es todo el tema de qué es una persona natural, qué es una persona jurídica, tipo de sociedades, títulos, valores, y ya apenas veamos eso, clasificación de las empresas, y apenas pues veamos eso, arrancamos ya con el tema contable. Nosotros con sus compañeros, con los que nos estuvieron acompañando hace 8 días, pues hablábamos de pues no de que es muy importante el tema contable, pero pues sí son aspectos relevantes a tener en cuenta, sobre todo pues en la profesión que algunos de ustedes están, que de pronto les va a servir para montar su propio negocio, porque yo les contaba que habían experiencias de personas que montaban su negocio y no tenían ni idea de que si les estaba dejando utilidad o pérdida. También pues hablábamos de la importancia que eso tenía referente a qué, referente a que en algún momento, pues si ustedes los ponían a administrar pues un negocio, también pues obviamente allí se veían inmersos unos temas contables, entonces por eso pues hablábamos un poco de la importancia de la contabilidad. Apenas nosotros veamos eso, títulos, valores, pues ahí arrancamos pues ya con definiciones que es un activo, que es un pasivo, que es un patrimonio, que es un ingreso, que es un gasto, que es un costo. Y luego ya arrancamos a ver pues todo el tema a medida que vamos viendo pues el tema conceptual, vamos viendo, vamos asociándolo con ejercicios. Acá vamos a hacer muchos ejercicios y yo les decía que básicamente pues se va a procurar sacar una nota por clase, ¿listo? Así que para que estemos pues bastante atentos y poder revisar pues nuestros temas, ¿vale? Listo. Bueno, eh, entonces,
vamos a trabajar en el entendido de que vamos a empezar pues a ver unas definiciones y unos aspectos relevantes que debemos a tener en cuenta. Ya voy a compartir mi pantalla. Y vamos acá a arrancar con algunas definiciones. Entonces vamos a arrancar primero con definiciones. Voy a agrandar esto un poquito para que ustedes lo vean mejor. Listo, entonces vamos a arrancar primero a definir las personas naturales. Entonces son todos aquellos ciudadanos que actúan en representación propia. Es decir, cada uno o una como persona. ¿Listo? Entonces ustedes han escuchado de las personas naturales y las personas jurídicas. Entonces la diferencia es que básicamente pues las personas naturales somos todos nosotros que estamos y ya las personas jurídicas pues vamos a ver como tal la diferencia. Entonces yo voy esperando para que vayan tomando nota, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a definir las personas jurídicas. Personas jurídicas. Es aquella persona que no tiene apariencia física y requiere una representación de espérenme que acá, de una persona natural. ¿Listo? Entonces, pues básicamente esa es la diferencia. La diferencia es que pues ya la persona jurídica, que nosotros podríamos hablar como tal pues de una empresa, pero pues, y esta empresa requiere siempre pues una representación de una persona natural, que para este caso sería representante legal o sus socios, que quienes son los que están trabajando para esta sociedad. ¿Listo? Entonces yo voy esperando para que por favor vayan tomando nota y ya vamos continuando. Listo. Entonces, vamos a definir como tal empresa. Empresa. Está conformada por una persona, porque se puede por una persona o por un
conjunto de personas que trabajan para llevar a cabo un objeto en común. Que lo que nosotros podríamos decir que el objeto en común es el objeto social de la compañía, ¿sí? Es decir, lo que se va a dedicar a hacer la empresa, ¿listo? Eso es empresa como tal. Y ya pues vamos a ver la clasificación de aquellas empresas. Entonces, recuerden que yo espero un momentico para que ustedes vayan tomando nota. Listo. Entonces vamos a arrancar a ver los tipos de sociedades. Y vean que esto es muy importante, sociedades. Saber qué tipo de sociedad pues es mejor, porque pues en el momento que nosotros vayamos a constituir pues una sociedad, pues no sabríamos qué tipo de sociedad vamos a constituir. Recordemos que pues muchas veces cuando nosotros tenemos un proyecto, pues si arrancamos trabajando con ese determinado proyecto, resulta que muchas veces nosotros la arrancamos como un proyecto, como personas naturales, a ver cómo nos va, pues actuando en nombre propio. Y luego empezamos a ver pues que el proyecto pues sí fluye, que ese es el objetivo cuando uno pues genera un proyecto, sí fluye, es que uno dice, bueno, si el negocio va bien, y está marchando, pues yo tengo que expandirme, ¿sí? Y tengo que expandirme y además de expandirme, yo debo de verificar eh, qué tipo de responsabilidades tributarias voy adquiriendo en nombre propio, es decir, a nombre mío, es decir, pues lo que nosotros veníamos hablando de las personas naturales. Entonces yo tengo que revisar eso porque en algún momento puede suceder que esas responsabilidades que yo adquiero se me conviertan en casi responsabilidades de una persona jurídica. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso. Entonces allí es cuando las personas buscan asesoría, ¿sí? O ya pues con conocimientos previos como los que ustedes están adquiriendo, pueden decir, no, yo voy a constituir o voy a constituirme como una sociedad. ¿Listo? Entonces pues para eso es importante. Vamos a arrancar con la sociedad limitada. Sociedad limitada o sus siglas LTDA. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver aquí son unas características y necesito pues que estén atentos a estas características, ya que con estas nosotros vamos a ir trabajando en la clasificación de las empresas. ¿Listo? Entonces, se caracteriza que como mínimo puede tener 5 socios y máximo 25. Estos, es decir, los socios, deben realizar aportes en partes iguales a las que se les conoce como, perdón, como cuotas o partes. Estas deben ser
o estos aportes deben ser en partes iguales y puede ser en dinero o en especie. Entonces vamos a, mientras que ustedes van tomando nota, yo les voy acá explicando pues esta partecita. Cuando aquí pues nosotros hablamos de que los aportes, primero pues todos cuando los socios pues constituyen una sociedad, pues ellos se constituyen bajo aportes o bajo la premisa de aportes, indicando pues que todos van a entregar un aporte para constituir la compañía, ¿verdad? Partiendo de esa premisa, los aportes tienen diferente nombre de acuerdo pues a cada tipo de sociedad. Aquí los aportes se llaman cuotas o partes o cuotas partes. Tiene una característica de que, digamos, estamos 5 socios, ¿sí? Y queremos colocar un negocio. Entonces, cada socio llega y dice, bueno, ¿qué necesitamos para colocar el negocio? ¿O cuánto necesitamos? Más bien en la pregunta. No, pues necesitamos 50 millones de pesos. En ese entendido, cada uno tendría que colocar pues partes iguales de los aportes, es decir, cada uno tendrá que colocar 10 millones de pesos. En esta sociedad podemos ver una particularidad que pide que un aporte, que piden que como mínimo sean 5 socios, como mínimo 5 socios, máximo 25, ¿sí? Y cuando hablamos que los aportes pueden ser en, en bienes, en dinero o en especie, pues estamos hablando de que los socios, un socio puede decir, bueno, vamos a colocar 50 millones de pesos, o sea, vamos a constituir una empresa y el objetivo pues de esa empresa va a ser desarrollar, bueno, digamos que el tema de mensajería. Entonces decía alguien, bueno, como vamos a desarrollar el tema de la mensajería, entonces pues obviamente vamos a necesitar unas motos o unos carros o lo que sea, y vamos a necesitar pues un local o una bodega. Entonces un socio llegó y dijo, vea, yo voy a aportar, a entregar mi aporte en dinero. Es decir, voy a entregar 10 millones de pesos en efectivo para la sociedad. Otro llegó y dijo, vea, lo que pasa es que yo puedo entregar mi aporte. Yo tengo un carro y ese carro pues nos serviría para, para iniciar pues todo el tema de la sociedad y el carro pues obviamente serviría para el tema de mensajería. Entonces yo quiero entregar mi carro que está evaluado en 10 millones de pesos, entonces ese socio entrega pues el carro, por eso habla, ya ahí estamos hablando de especie. Otro socio podrá decir, vea, lo que pasa es que yo tengo una bodega y esa bodega vale 10 millones de pesos, está evaluada en 10 millones de pesos, ¿listo? Entonces así es cuando hablamos nosotros que pueden ser aportes en dinero o aportes en especie. Resulta que pues para saber, pues por ejemplo en el tema de los bienes, si cada socio está aportando lo que le corresponde, porque pues yo puedo decir, no, yo tengo un Renault 4 y pues para mí ese carro vale 10 millones de pesos, entonces yo lo voy a aportar. Entonces no sería equitativo con los demás socios, ¿cierto? O sea, como no sería justo ni equitativo con los demás socios, porque el resto de socios dirá, pero venga, ¿y quién le dice a usted que ese carro vale 10 millones de pesos y en realidad ese carro no vale 10 millones de pesos? ¿Sí? Entonces él dice, no, pues es que para mí vale 10 millones de pesos. Yo le diría, pues sí, para mí puede valer 1 millón, pero ¿quién dice eso? Entonces hay varios instrumentos que uno puede tomar para pues hallar esos valores. Uno de ellos está el predial, puede ser, o el avalúo que está en el impuesto, puede ser uno de ellos, o el otro, contratar a un experto, a un perito, ¿listo? Para que este perito pues indique y dé el valor pues adecuado del, del bien, ¿listo? Entonces eso también se podría manejar así, ¿vale? Entonces ahí es cuando hablamos de que los aportes pueden ser en dinero
o en especie. ¿Listo? Listo. Entonces voy a ir continuando porque yo creo que ya han tomado nota. Listo. Entonces, perdón. El acta, perdón, el acta de constitución se caracteriza que debe ser pública. Es decir, debe ir certificada por notaría. Dicha acta o estatutos son aquellos en los cuales se plasman las reglas del juego. Lo que quiere decir, bueno, voy a dejar esto un poquito para que podamos tomar nota. Buen día. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que se va a indicar, esta acta de constitución la van a tener todos los tipos de sociedades, ¿listo? Entonces yo lo voy a definir solo acá una vez. Cuando hablo de que solo lo voy a definir una vez, estoy hablando de que ya pues en las demás sociedades, pues yo no voy a volver a decir lo mismo porque ¿para qué? ¿Sí? Entonces solo lo voy a definir acá, que es el acta de constitución. ¿Qué quiere decir? Que se va a indicar, por ejemplo, el objeto social de la compañía. Cuando pues hablo del objeto social, estoy hablando de lo que se va a dedicar a hacer la empresa. ¿Listo? El objeto social de la compañía. ¿Quién va a ser el representante legal? ¿Listo? ¿Quién va a ser el gerente? Aquí mientras que ustedes van tomando nota, yo voy a hacer pues un paréntesis para explicar unas cositas. Resulta que muchas veces en algunas empresas, pues los socios son simplemente socios. ¿Eso qué quiere decir? ¿O a qué me refiero? Que los socios no son trabajadores, simplemente los socios llegan y hacen una inversión, ¿sí? Es decir, entregan un dinero para un negocio, ¿sí? Y simplemente esperan que ese negocio pues les entregue unos rendimientos financieros. Pues ese es el objetivo. Entonces en algunas empresas obviamente pues como los socios únicamente entregan el dinero y ponen pues básicamente a que otros los administren, en ese entendido o en ese orden de ideas, a ellos no les interesa gerenciar la empresa. Entonces muchas veces pues delegan a alguien quien va a ser el gerente. Eso queda pues plasmado en el acta de constitución o en la junta de socios, que ya vamos a ver para qué sirve la junta de socios. También pues indican quién va a ser el representante legal y qué, por decirlo así, qué facultades va a tener el representante legal. Por ejemplo, en algunas empresas, el representante legal, pues es una persona que
muchas veces, algunas veces el representante legal es uno de los socios, pero resulta que suele pasar que el representante legal pues a veces no está en el país. Entonces le designan funciones al gerente de representante legal, como por ejemplo, digamos, los contratos por un monto inferior de 20 millones de pesos los va a firmar, los podrá firmar o tendrá facultad de firmarlos el gerente. Los contratos que sean por una cuantía mayor ya tendrán que ir por firmar representante legal. Entonces, así es como van designando algunas funciones del gerente, de representante legal en el gerente. Más sin embargo, hay unas obligaciones sustanciales que el representante legal pues no puede evadir, como es pues atender los requerimientos de la DIAN, ¿listo? Atender los requerimientos de los entes de control y vigilancia, como puede ser alguna superintendencia, ¿listo? Y dependiendo pues de quién sea, quien lo regule o quien lo revise. Es decir, cuando yo hablo de quien lo regule o de quien lo revise, de acuerdo pues a mi actividad económica, pues digamos la DIAN pues revisa o fiscaliza y recauda pues a todas las actividades comerciales. Pero yo podría decir, digamos que yo soy una cooperativa de ahorro. Entonces, ¿quién va a ser mi organismo de vigilancia y control? La Superintendencia Financiera. Digamos que yo soy una empresa que se dedica a la compra y venta de tecnología. Entonces, ¿quién va a ser mi ente de control y vigilancia? A la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo, y usted se dedica a los alimentos, sí. Y entonces, ¿quién va a ser el ente de control y seguimiento? No, por ejemplo, el INVIMA, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este tipo de, de, de actividad económica, pues habrán algunas responsabilidades que obviamente pues el representante legal no podrá evadir, ¿vale? Listo. ¿Y quién va a ser? El gerente. También allí se indica o se designa cuál va a ser el domicilio comercial. Cuando hablamos de domicilio o cuando yo hablo de domicilio comercial, pues estamos hablando de básicamente en dónde va a operar comercialmente la empresa. Vamos con domicilio. Judicial, cuando hablamos pues de este domicilio es básicamente donde se requieren pues, digamos, en qué domicilio se van a llegar como las notificaciones judiciales, ¿listo? Está pues encaminado en este sentido. Y pues obviamente pues si yo voy a operar en un solo lado, pues mis direcciones pueden ser las mismas, ¿sí? Pero pues más sin embargo pues me indiquen que debe de estar allí, ¿vale? La periodicidad en el cual se van a realizar la junta de socios. ¿Listo? Por lo general, la junta de socios se reúne, hace muchas veces, hace 2 reuniones, eso ya depende de lo que requiera, pero por lo general, pues los socios se reúnen una vez al año. Estas reuniones suelen ser en marzo y esto pues tiene una justificación de que sean en ese mes. Entonces los socios pues obviamente se van a reunir pues para verificar cómo nos fue en un periodo contable, ya que ya lo vamos a ver. ¿Para qué sirve la junta de socios? Y allí ellos pueden decir si se van a reunir una vez, 2 veces o 3 veces al año, depende de lo que lo requieran, o si se van a hacer juntas extraordinarias. ¿Listo? Ya les voy a explicar qué es la junta de socios y para qué sirve. ¿Listo? Y se indica si se van a dejar reservas estatutarias. ¿Listo? Entonces aquí vayan tomando nota, porfa, y mientras que yo les voy explicando algo. Resulta que por norma general, ¿listo? O sea, por normatividad,
la ley me indica a mí que de mi utilidad, hablándolo pues en este tipo de sociedad, pues en este tipo de sociedad no, en realidad eso no, en todos los tipos de sociedad, ¿listo? La ley me indica que yo debo dejar de mi utilidad, ¿sí? Ya de lo que, cuando hablamos pues de utilidad, yo estoy diciendo que fue que tomé mis ingresos, los depuré, ¿sí? Cuando hablo de que los depuré, fue que pues yo hice un análisis de cuánto fueron mis costos, cuánto fueron mis gastos, cuánto le tuve que pagar a la DIAN, y ya de ahí fue lo que me quedó para mí, o para los socios en este caso. Entonces, la normativa me dice, vea, usted de sus utilidades tiene que tener una reserva o hacer una reserva legal. Como ustedes, pues, lo asocian allí, pues una reserva es como guardar algo, ¿cierto? Tener una reserva ahí, por ejemplo, pues uno escucha a las mamás que le dicen, que le dicen, venga, pero usted debería tener una reservita ahí de plata, pues porque uno no sabe, ¿sí? Entonces, pues estas reservas o esta reserva legal, pues va encaminada a lo mismo. El gobierno nacional le dice, vea, usted por ley, tiene que guardar de sus utilidades. Eso ustedes ya lo van a ver cuando vean otra contabilidad, que allí van a ver pues estados financieros. Entonces el gobierno le dice, vea, ustedes sus utilidades tiene que guardar el 10%, ¿sí? Ese 10% que usted va a guardar, ¿sí? Que usted va a guardar allá en su empresa o en su caja, pues va a ser en qué sentido, que si usted llega a caer en quiebra, ¿sí? Pues usted muy seguramente, si usted queda en quiebra o la empresa entra en un proceso de liquidación, cuando hablamos pues de que entra en un proceso de liquidación, básicamente es cuando el Estado llega y dice, vea, su empresa no sirve, hemos recibido denuncias que le debe a tal persona, entonces entra en un proceso de liquidación. Eso también lo puede hacer la, el gobierno, ¿sí? O resulta que también yo puedo entrar en un proceso de insolvencia. ¿Ustedes han escuchado eso? La ley de insolvencia, que ahorita pues fue como muy popular por el tema de la pandemia. Eso no es como declararse en quiebra. Más o menos, pero no es declararse en quiebra, pero sí va asociado a eso. O sea, va como asociado a eso, pero no es exactamente eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Resulta que cuando yo estoy insolvente, ¿cierto? ¿Ustedes qué entienden por insolvencia? Cuando yo les digo insolventes, ¿qué es? Cuando yo le digo, Como uy, que se está cayendo. más o menos, pero nosotros lo asociamos a qué. Como deshacerse, algo así. Sí. Entonces, bueno, este viene asociado de insolvencia, de falta de flujos económicos o de flujo de efectivo, llamémoslo así. ¿Listo? Entonces resulta que hay una ley que se llama la ley de insolvencia y básicamente esa ley de insolvencia le dice, bueno, usted no tiene plata para pagarle a sus proveedores, ¿sí? Entonces yo me acojo a esa ley. Si yo me cojo a esa ley, pues no quiere decir que yo esté en quiebra, ¿sí? Pero evidentemente sí tengo problemas de flujos de efectivo. Entonces ustedes dirán, profe, pero eso es como lo mismo. Entonces yo les diría, bueno, hoy es 26, ¿sí? Entonces hay muchos de ustedes que trabajan. Y normalmente, pues cuando nosotros trabajamos, nos pagan es mensual. En algunas empresas pagan quincenal, pero la gran mayoría paga mensual. Resulta que ya cuando ustedes están llegando como por estas fechas, ¿sí? Ya uno está sin plata porque ya se gastó, o sea, ya casi se va a acabar el mes, entonces ya uno se gastó todo lo del mes. Entonces ya prácticamente uno para estas fechas está sin plata. Entonces a uno muchas veces le puede faltar que para el mercado o que para el almuerzo, que para los buses, ¿sí? Pero uno no está en quiebra porque uno sabe que ya en unos días pues le va a llegar el dinero del sueldo, pero está en quiebra, no, pues que está justo, que eso es diferente, que usted sabe que más o menos en unos días pues le va a llegar dinero, pero usted si le preguntan, ¿tiene para almuerzo? Pues usted dice no, porque pues no tiene flujo de efectivo, es decir, está insolvente, o lo que podríamos decir está ilíquido también, pero pues hablas de la ley de insolvencia. Entonces resulta que en esta ley el gobierno le dice, bueno, usted tiene un serio problema de liquidez, pero si usted reorganiza
si usted reorganiza la empresa, usted puede pagar esas deudas a esas personas. Entonces usted dice, sí, sí, o sea, sí, porque yo sé que mi flujo de efectivo pues va a cambiar en 2 meses, porque yo tengo unos contratos allí, etcétera, etcétera, pero pues yo no quiero acabar la empresa, pero sí quiero llegar a un acuerdo. Por ejemplo, estos acuerdos, ¿por qué se dan? Porque digamos que a mí me demandan, ¿sí? Porque yo no he pagado, yo no le pago a un proveedor o a alguien, yo no le he pagado, entonces me demandan. Entonces yo podría parar la demanda pues declarándome bajo la ley de insolvencia, yo como hablándolo como empresa, ¿listo? Mm, mm, Porque también existe pues para personas naturales, pero el tema de personas naturales sí trae un problema, eh, que es que básicamente pues usted queda como vetado para las centrales de riesgo, o sea, queda vetado en los bancos y no le dan préstamos porque usted se declaró básicamente por la ley de insolvencia de bancarrota. Entonces, bueno, resulta que ahí usted dice, bueno, yo tengo unos proveedores, voy a poner un ejemplo, tengo 3 proveedores que no les he podido pagar, pero pues yo les quiero pagar, o sea, esa plata yo no me la voy a robar, pero ellos me van a demandar porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Y yo no les he pagado, entonces yo me declaro en la ley de insolvencia. Cuando uno se declara en la ley de insolvencia, pues básicamente los términos jurídicos cesan, es decir, paran, pero yo tengo que, eso se hace en la Cámara de Comercio, o muchas veces, eso antes se hacía en la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Pero después el trámite pasó a regirse a la Cámara de Comercio. Y básicamente es en la Cámara de Comercio me dicen, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Yo dije, no, pues yo le voy a pagar a él en 2 meses o en 3 meses. Bueno, ¿y cuál es su plan para pagarle? No, pues yo voy a reestructurar mi empresa, voy a traer unos nuevos socios, voy a solicitar unos préstamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí me dicen, la Cámara de Comercio me dice, bueno, está bien, vamos a trabajar así, yo voy a dejar que usted reestructure su empresa, pero si acá a 6 meses, pues usted no ha cumplido, pues la empresa se acaba. ¿Listo? Entonces, básicamente, no es como acabar la empresa, pero si yo no cumplo, pues la empresa se acaba. ¿Sí? Entonces, es un tema pues diferente. Ya cuando vienen pues, los procesos de liquidación de la empresa, es cuando el Estado pues ha visto como bastante anomalías en la compañía y dice, ¿sabe qué? Yo voy a acabar esa empresa y ya, porque sí. Y lo otro que puede suceder sí, como ya lo vamos a ver, pues las empresas se pueden declarar pues también o pueden hacer la terminación de las sociedades pues por quiebra, ¿sí? Pero resulta que el gobierno le dice, volviendo a las reservas, el gobierno le dice, bueno, usted tiene que tener una reserva. La reserva es por si usted llega a quedar en bancarrota, pues usted ha guardado, ¿sí? Ha guardado ahí en su plata, pues un dinero. Esas reservas se supone que deben ir al... Buen día, esas reservas se suponen que deben ir pues para las deudas que usted va a tener porque usted está en quiebra. Entonces usted primero le tiene que pagar al Estado, es decir, le tiene que pagar a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda, a quien le deba al Estado de la parte impositiva, ¿sí? Segundo, le va a pagar a los trabajadores. Tercero, le va a pagar a los proveedores y si le queda plata, pues eso es para los socios, ¿listo? Entonces, hay dos tipos de reservas. Yo les estoy hablando pues de las legales. Las legales tienen que ser el 10% de la utilidad, pero dentro de, perdón, dentro de mi, de mi acta de constitución o de mis estatutos, ¿sí? Yo también puedo dejar unas reservas destinadas con un fin en específico. Entonces yo podría decir, o los socios podríamos decir, bueno, pues la reserva legal, pues toca hacerlo. Pero adicional de las utilidades, vamos a dejar un 5% como reserva, es decir, no se puede distribuir entre los socios. ¿Y para qué es esa reserva? Ah, bueno, esa reserva nosotros la vamos a dejar, como nosotros nos vamos a dedicar a la mensajería, la vamos a dejar para comprar un camión, ¿sí? Entonces, ese ahorro o esa reserva estatutaria se deja de hacer pues hasta que se logre el objetivo, es decir, hasta que se compre el camión, ¿listo? Entonces, esas son el tipo de reservas estatutarias que yo también puedo dejar allí como esas reservas estatutarias son como para cumplir un fin específico de la compañía, que puede ser por lo que yo les digo, por ejemplo, comprar un camión o comprar, no sé, un edificio, ¿listo? Aquí, pues existe un límite. ¿Por qué existe un límite? Porque es que si yo hago muchas reservas, pues resulta que no me va a quedar nada de utilidad para distribuir a los socios, y si no me queda nada de utilidad para distribuir a los socios, pues el impuesto va a ser cero.
¿sí? Porque pues hay un impuesto, pues, que es el impuesto de renta. Ya después cuando se distribuyen las utilidades, entonces si yo amplío las reservas, pues las reservas, la utilidad pues me va a dar cero. Entonces me ponen un límite que debe ser máximo del 10%. ¿Listo? Esa reserva estatutaria. Las reservas, de una vez, las reservas legales deben ser también del 10%. Yo puedo tener las dos o puedo tener solo una. Cuando indico que yo puedo tener las dos o solo una, va asociado al tema de que si yo quiero dejar algunas para la empresa. Regálenme un segundo, por favor. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Porfa, me confirman si me escuchan. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Sí, señor. Chicos, ¿me confirman si me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Señor. Ah, bueno, gracias. No, yo a ustedes no les estoy escuchando, pero ya lo soluciono. Hola, hola, señor. Hola, hola. Me regálenme un segundo mientras que soluciona acá un problema de audio.
Entonces voy a continuar. Sí, estos audífonos. Listo. Ahora sí, confírmenme a ver si yo los escucho, por favor. A ver si me escuchan. Sí, señor. Eso, ahora sí los Sí, escucho. señor. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, es que me tocó, se me acabó la carga de los audífonos y me tocó conseguir otros. Bueno, entonces vamos continuando. Entonces eso viene asociado a la reserva legal. Entonces aprovechemos. ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. ¿Esa ley de insolvencia aplica también para las SAS? ¿O esto Sí, es solo tema de LTA? no, aplica para todas las sociedades. ¿Listo? Ok. Entonces, yo les cuento un poquito, porque pues puede ser que en algunas empresas suceda. Entonces, pues esto ya es más de, o sea, esto es como una asesoría abogado-contador, ¿sí? Viene un proceso jurídico y en el proceso jurídico me dicen, por ejemplo, dicen, Miguel, a su empresa la van a demandar o tiene una demanda y entonces aquí el encargado, o sea, el encargado como de tomar estas decisiones es el abogado. ¿Por qué? Porque es que nosotros los contadores pues no somos abogados. Entonces nosotros no podríamos decir en qué va el proceso o si ya nos demandaron si va a fallar a favor de nosotros o en contra de nosotros. En ese entendido, ¿sí? Pues yo no le podría decir a la empresa, venga, acójase la ley de insolvencia. Yo no le podría decir porque qué tal que fallen a favor de nosotros y no tengamos que hacer ninguna reestructuración simplemente porque pues no nos deben. Esto se da, por ejemplo, a mí me sucedió en una empresa donde ellos traían como un pleito jurídico con otra empresa porque se les entregó unos adelantos y parece que no cumplieron. Entonces, pues la persona encargada me dijo, Miguel, ¿y por qué no nos declaramos en la ley de insolvencia? Yo le dije, porque es que yo no sé, el que debe decir eso, pues es el abogado, porque es que yo no sé si fallan a favor de nosotros y no tenemos que pagar esa plata, pues será un desgaste administrativo para nosotros, porque pues ahí básicamente, pues si uno queda como con la reseña de que uno pues está insolvente, ¿sí? Entonces, si uno pues tiene algunos contactos comerciales, pues puede ser perjudicial porque pues, o sea, usted no haría negocios con una persona que no tiene plata para pagarle, porque usted sabe que no tiene plata para pagarle porque está declarado en la ley de insolvencia. Entonces, esas pueden ser como las connotaciones que puede traer ese tema. Entonces, pues yo tengo que revisarlo bien, sentarme con el abogado. Ya cuando el abogado me diga, sí, es lo mejor porque tenemos muchas demandas, ahí me siento con el contador y ya que el contador me dice, bueno, ¿cómo vamos a reestructurar esta ley de insolvencia? Porque uno o la empresa debe pasarle como una estructura financiera o la ejecución del plazo, como es una ley de insolvencia, de cómo va a ser para en determinado tiempo, pues pagarle a las personas que les deben. ¿Bien? Entonces, de eso se trata la ley de insolvencia. La ley de insolvencia tiene unas características pues tributarias que pues ustedes tal vez las van a ver pues más adelante, que es que no se les practica retención en la fuente ni nada de eso, bueno, algunas características, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de las juntas de socios, ¿sí? Y con esto, esta característica pues sucede igual que la escritura pública, o bueno, los estatutos más bien, porque hablamos pues de escritura pública, como veníamos hablando, por la connotación que tiene de que se lleva por firma ante la notaría, pero no todas las sociedades tienen escritura pública, ¿sí? Eh, entonces va a ser como lo mismo que vamos a hablar de la junta de socios, o sea, todas las sociedades tienen junta de socios, y acá pues vamos a revisar para qué sirve. Entonces, es aquella que toma las
decisiones en la compañía. Por lo general, se reúnen para los meses de marzo de la siguiente vigencia fiscal. Es decir, para evaluar los resultados del año inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces, se reúnen en este mes, es decir, en el mes de marzo, ya que para efectos de los entes de control, los estados financieros se deben, y voy a dejarlo ahí para que ustedes vayan tomando notica, ¿listo? Ahí voy a dejar para que ustedes tomen nota. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, para el 10% de, el 10% de las reservas Estatutarias. estatutarias, esto se realiza inicialmente cuando se va a hacer como la inversión inicial de los socios. Ah, bueno, pues el objetivo, y yo les cuento, pues cuando yo dejo algo plasmado en los estatutos, pues lo ideal es dejarlo, pues cuando se renueva la Cámara de Comercio para que queden los estatutos. Yo lo podría hacer en cualquier momento, ¿sí? Lo que sucede es que al modificar los estatutos, pues eso significa modificar Cámara de Comercio y eso significa pues que me toca pagar a mí como una renovación para modificar la Cámara de Comercio. Entonces lo ideal sería es en el momento que se va a renovar la Cámara de Comercio o en el momento que se crea la Cámara de Comercio, ¿sí? Pero pues, o sea, eso en términos pues de ahorrar dinero, pero pues la empresa lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Si a la empresa puede decir, ya llevamos un año funcionando, por ejemplo, que eso es lo que sucede, porque pues es muy apresurado decir, vamos a dejar reservas estatutarias, pues si todavía no hemos tenido ingresos, si la empresa pues hasta ahora se constituye, pues es como muy arriesgado. Entonces lo que se hace es se deja pasar un tiempo y ya al pasar el tiempo cuando se reúne la Junta de Socios dice, bueno, para este año o a raíz de este año vamos a dejar una reserva estatutaria de tanto teniendo en cuenta las utilidades que se han dado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, pues para dar respuesta a tu pregunta, pues se podría hacer en cualquier momento. Vale, profe, gracias. Vale, con gusto. Entonces estoy esperando allí que vayan terminando de tomar nota y ya miramos. Bueno, entonces vamos continuando acá. Efectos de los entes de control, los estados financieros deben quedar en firme, lo voy a colocar así, firme, para el mes de febrero. Cuando yo hablo de que deben de quedar en firme en el mes de febrero, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros pues venimos de un cierre contable, ¿sí? Por lo general los cierres contables
o los periodos contables se toman de enero a diciembre, ¿sí? Eso no quiere decir que esos cierres contables tengan que ser de enero a diciembre. La norma me dice que yo como mínimo debo hacer un cierre de periodo contable o un periodo contable. Lo que hacen las empresas normalmente es que lo toman de enero a diciembre. Pero si yo quisiera hacer cierres cada mes, yo lo podría hacer. Es decir, entregar 2 estados financieros en el mes, yo lo podría hacer. Si yo hago 2 cierres financieros en el año, también lo podrían hacer. Por ejemplo, pues en las empresas internacionales, el periodo contable lo hacen con 2 cortes, de enero a junio y de junio a diciembre. Entonces, eso es un poco de cultura y la ley no lo permite. ¿Listo? Aquí, pues, por lo general, se manejan de enero a diciembre. Entonces, ¿qué me dicen los entes de control y la DIAN y todos esos organismos de control y fiscalización? Me dicen, vea, como nosotros sabemos que el tema contable del ALO, acá queda año. Como nosotros sabemos que el tema contable pues puede ser un poco tedioso, ¿sí? Y muy seguramente, pues por las festividades de diciembre y todo eso, pues usted no tendrá estados financieros el 1 de enero, porque pues muchas veces pues tiene que hacer ajustes a lo que va corrido del año. Entonces usted no va a tener estados financieros a 1 de enero. Pero nosotros le vamos a dar en enero y febrero para que usted haga sus ajustes de su cierre contable. Es decir, si a mí me entregan estados financieros el 30 de enero, bien. Si a mí me entregan estados financieros del año inmediatamente anterior, en febrero, pues también bien, porque la norma me lo permite. Si a mí me entregan estados financieros el 15 de enero, yo diré, el tema contable es bastante efectivo y tienen un buen control, porque a pesar de pues, que la norma me dice, eso es como las declaraciones de renta. A mí en la declaración de renta me dice, o cualquier pago de cualquier impuesto, no hablemos de renta, para no meternos allá. A mí me dicen, usted tiene plazo de pagar, voy a poner un ejemplo, hasta el 20 de agosto, ¿sí? Pero si yo estoy en julio o en agosto, yo puedo pagarlo el 1 de agosto si yo quiero, ¿sí? Entonces ahí pues vemos que si alguien me entrega estados financieros en febrero, pues también es válido, porque es que la norma me lo está permitiendo, ¿sí? Y si alguien me entregara pues antes, yo diría pues son bastante eficientes, pero pues no hay problema, o sea, ustedes pueden entregarme hasta febrero, bueno. Entonces, es por esa razón, como ya tienen estados financieros en firme, pues dicen, ahora sí nos vamos a reunir para identificar cuál fue la utilidad o cuál fue la gestión que tuvo la empresa en ese periodo contable. Luego de revisar los estados financieros, pues esto sirve para la toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones puede tomar la Junta? ¿O cuáles son normalmente las decisiones que toman en la Junta? Pues las voy a colocar en un orden o voy a anunciarlas acá, pero pues no quiere decir que sea ese orden, pues porque cada junta tiene su agenda diferente, pero sí son como los aspectos que se tocan. Lo primero, de acuerdo a la gestión, si continúa el gerente de la compañía. Como yo les contaba al principio pues de esta sesión, muchas veces los socios son simplemente socios, entonces contratan a otras personas pues para que gerencien la compañía. Entonces allí pues se van tomando esas decisiones. También pues designación de representante legal. También se evalúa si el representante legal continúa esa persona o se cambia. ¿Listo? Una que es muy importante, si existe o si se reparte o si hay distribución de utilidades. Entonces vamos por partes. ¿Listo? Es decir, el hecho de que yo sea socio, ¿sí? Digamos que nos reunimos acá 5 y cada uno dijo vamos a aportar de acá a 5 millones, de a 10 millones de pesos para constituir una empresa de 50 millones de pesos. Entonces allí, ¿qué identificamos nosotros? Pues que si somos 5 socios, pues todos vamos a tener una participación o un porcentaje de participación en la sociedad igual. Si cada uno de nosotros coloca 10 millones de pesos, pues eso, ¿qué quiere decir? Que Daniel va a tener un 20% de la compañía,
que Natalia va a tener un 20% de la compañía y así cada socio. O sea, cada socio va a tener un 20% de porcentaje de participación. Y resulta que las sociedades o las empresas o en las juntas de socios pueden decidir si las utilidades se distribuyen o no. Cuando dicen si no se distribuyen, pues no quiere decir que se pierdan. Quiere decir que simplemente, pues la empresa le va a quedar debiendo a esos socios esas utilidades. Entonces, digamos que hay un socio que tiene el mismo porcentaje de participación del 20% y dice, vea, pero es que nosotros tuvimos utilidad, voy a poner un ejemplo, de 20 millones de pesos, tuvimos utilidad de 100 millones de pesos, ¿sí? O sea, esa fue la utilidad y eso fue lo que nos quedó para distribuir. Si distribuyéramos esas utilidades, cada uno hoy, bueno, mientras que hacen la transferencia y todo eso, tendría 20 millones de pesos, pues para de sus ingresos o algo así. Entonces yo digo, pero resulta que hay un negocio y si nosotros compramos una maquinaria que nos cuesta 100 millones de pesos, pues nosotros podríamos expandir el negocio o adquirir otro local comercial. Entonces mi propuesta es que pues esas utilidades no se distribuyan, sino que se dejen ahí. Pero pues como todos tenemos el mismo porcentaje de participación, ¿sí? No va a ser lo que yo diga, ¿sí? Porque las tomas de decisiones en la junta de los socios, pues el quórum o la toma de decisiones es el 50% más uno. Es decir, podríamos hablar del 51%, ahí ya se toman decisiones en la junta de socios. Entonces, por ejemplo, yo planteo eso y Daniel llega y dice, oiga, sí, yo estoy de acuerdo con lo de Miguel, entonces yo voto para que las utilidades no se distribuyan. Entonces ya tendríamos un 40%. Nos faltaría otro socio que dijera que sí o que no, pues para saber si se distribuyen o no. ¿Listo? Entonces ahí no es que, no, si entonces se las vamos a dar a 4 socios y a Miguel pues no se la vamos a dar porque no, eso tiene que ser pues por mutuo acuerdo. Entonces, de acuerdo o teniendo en cuenta pues esto, así se van tomando todas las decisiones. Por ejemplo, digamos, somos 3 socios, ¿sí? Y resulta que nosotros colocamos al gerente y es amigo de nosotros. Y no dio buenos resultados, pero nosotros dijimos, no, es que es el primer año de aprendizaje, eso por ahí le tomará 4 años aprendiendo, entonces pues dejémosle ese año pues para que aprenda. Entonces somos 3 socios y el gerente es nuestro amigo, y nosotros lo pusimos allí porque es nuestro amigo. Entonces los 3 decidimos, listo, lo vamos a dejar. Entonces ya tendríamos ahí un 60% y por ende pues ese gerente se quedaría. Y los otros 2, si están inconformes, pues sí tendrían voto. O sea, esa es la característica de todos los socios, que tienen voz y voto, pero básicamente en ese porcentaje pues la decisión de ellos pues no aplicaría. Y así es como se van tomando todas las decisiones en la junta de socios. ¿Listo? Entonces, bien, eh, vamos a, vamos, voy a revisar a ver si ya podemos participar en el chat, en el foro. Yo les indiqué que en cada sesión yo les iba a dejar íbamos a sacar una nota. Entonces voy a ingresar a la página de apoyo a la presencialidad de Unigermana y voy a colocar un foro y vamos a ver si ustedes lo pueden ver porque pues hace 8 días creo que no lo pudimos trabajar. Entonces vamos a ver si ya tienen pues habilitadas como todos los permisos y todas las credenciales para ver si lo podemos ver. ¿Listo? Pero regálenme un segundo mientras que voy a activar el foro para que ustedes puedan participar y ya lo vamos a revisar. ¿Listo?
Profe, Dime, es que estoy acá revisando el chat. Voy a colocarles una pregunta a ver si la ven. Listo, pero todavía no la he terminado. Cuéntame. era eso, profe, es Ah, que bueno. no te veía y pensé que se había cortado. Ah, Gracias. bueno, no, tranquilas. Es que silencié el micrófono. Entonces, si quieren, vayan ingresando allí se me fue la palabra, a apoyo a la presencialidad, eh, y acabé de montar el foro. ¿Listo? En la semana 2, entonces quiero que por favor eh, vayan ingresando a la página para ver si efectivamente ven el foro y ven la pregunta que yo hice allí. Porque yo la dejé abierta para todos. Entonces, muy seguramente todos la deben de ver. Profe, pues sí aparece, pero no da como alguna opción de responder o algo así. A ver. Y fue exactamente lo mismo que nos pasó hace 8 días, creo. O sea, sí aparece, pero pues no, no se puede responder. Voy a revisarlo. ¿A quién más le sucede? Sí, A igual, mí profe, también. no me va a responder. Listo, voy a Sí, revisar a ver si es algo de la configuración de acá, pues para empezar a sacar nuestras notas. Espérenme un segundo, por favor, para solucionarlo de una vez. Espérenme un segundo. A ver, estoy revisando otra opción. A ver si ya por ahí nos deja. Bueno, denme un momento porque está como lentito. Mientras tanto, porfa, vayan colocando su nombre en el chat para validar el tema de la asistencia. Espérenme un momento. Porque acá se quedó pensando. Entonces, sí, exactamente. Por favor, vayan colocando el nombre en el chat. Con eso yo valido la asistencia.
y ya para dentro de 8 días, ya con la asistencia definitiva, ya yo llamo de nuevo asistencia. Listo, ya. Entonces, vamos a ver. Listo, regálenme un segundo, que acabé de subir otro foro, pero todavía no he terminado de cargar para ver si en ese pueden dar respuesta a la pregunta. Pero espérenme en un momentico que está subiendo esto ahorita. Listo. Por favor, revisen. Debe haber otro foro, a ver si por ese pueden entrar, pueden ingresar. Ah, bueno, aquí ya Daniel me respondió en el foro, pues si quieren vayan respondiendo a Daniel o al mío, a ver si pueden. ¿Listo? Que Daniel ya colocó una respuesta. Profe, digamos que yo tengo problemas con el CSGO porque no me lo han actualizado y no me deja entrar a los foros. Bueno, recuerden porfa que nosotros tenemos por allí un grupo, creo que hace 8 días me colaboraron creándolo. Entonces, sí, porfa, envían el enlace para que el resto se unan y me cuenten pues esos inconvenientes que han tenido para hoy comunicárselos al decano, a ver en qué nos pueden colaborar. Por ejemplo, recuerden el tema de los que no están en la lista, ¿listo? Porfa. Allí ya tengo pues los nombres y porfa envíen el enlace del grupo, ¿listo? Para, para que por favor alguien que me colabore del enlace que creamos, o más bien del grupo que creamos hace 8 días, para que porfa envíen los nombres, más sin embargo voy a dejar mi número acá, pero pues ojalá fuera por el grupo mejor para centralizar pues todos los temas en particular de cada uno de ustedes y así poderlo irlo trabajando mejor. Por ejemplo, el tema que no les tiene algunos accesos en CSCOP, que no les deja trabajar, me los van contando por allí, por el grupito, para que, gracias Dylan, ahí ya lo vimos. Ese es el chat, para que porfa, el chat de WhatsApp, para que porfa todos se unan y ahí creamos el tema. Un tema en particular que yo les quería tocar hoy, que se me había pasado, que fue hace 8 días, esta materia aparece presencial, ¿sí? Pero de acuerdo, pues a lo que yo les he contado, o hace 8 días les conté, que íbamos a validar, que yo iba a preguntar a ver si la íbamos a tomar presencial o no. Por lo pronto va a ser virtual, como la estamos viendo, entonces pues nos vamos a ver por este mismo enlace cada 8 días y a las 7 de la mañana, ¿listo? Para que por favor estén atentos, revisen si pueden participar en el foro. Si no han podido participar en el foro, por favor también escríbanme al grupo. Simplemente no pude participar en el foro, ¿listo? A ver si con este nuevo enlace que yo envié, pues lo podíamos, con este nuevo foro que yo coloqué, lo podíamos trabajar. Si no, simplemente colocar no he podido y ya, ¿vale? Entonces, chicos, por hoy ya vamos a dejar hasta acá para que ustedes alcancen a descansar un poquitico para la siguiente clase. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Que pasen buen día, muchachos.
Gracias, profe, igualmente. Gracias, que descansen, muchachos. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe. Muchas gracias, chicos, descansen. Estén muy bien.